Bueno, gracias Liliana por atendernos. La primera pregunta es, ¿por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Me pregunta más complicada. No lo sé muy bien, la verdad, te digo la verdad. Porque hay una necesidad muy profunda de explicar historias, pero sí es cierto que podría intentar escribir novelas o podría hacer un blog, ¿no? Pero la forma más natural en la que me sale explicarlas es el guión y el cine. Supongo que fue una decisión poco pensada y más bien intuitiva. ¿Cómo surge la idea de hacer una película como Family Tour? Quiero que me expliques un poco si había un guión previo, si el guión se fue haciendo o había una idea previa y lo demás se fue construyendo a medida que se iba filmando la película. ¿Y cómo se desarrolló un rodaje con toda tu familia? ¿Fue muy difícil convencerlos o enseguida se apuntaron a la idea? A ver, lo primero es, sí, mucha gente tiende a pensar que porque Family Tour es una película que tiene tantas cosas de la realidad que en cierta manera es semidocumental, y no es así. La verdad es que Family Tour está guionada de principio a fin. O sea, todas las secuencias son una mezcla un poco de cosas que sí han pasado, cosas que podrían haber pasado, yo conociendo a los personajes creo que podrían haber pasado, y cosas que nunca pasaron, ¿no? Todas estas secuencias están, además, o sea, tienen una mini trama, que es lo que las une, y esa es ficticia, ¿no? Nunca los días sucedieron uno detrás otro como estos en la película, ¿no? Pero sí hay una parte que cuando poníamos el guión, los diálogos en labios de los personajes, pues sí había ciertas cosas que se modificaban, ¿no? Para que todo fuera más orgánico, para que fuera más fácil, para que fuera más propio. A lo mejor yo recordaba que mi madre hablaba ciertas cosas de una forma y luego en ese momento las hablaba de otra, ¿no? Entonces eso fue más flexible y más orgánico. Y en cuanto a trabajar con mi familia, a ver, convencerlos no fue difícil, la verdad. Yo estaba todavía viviendo en México. Cuando terminé la primera versión del guión, se la envié por correo a mi hermana y le pedí que se la leyera a mis padres en voz alta. Entonces ella lo hizo y me llamaron. Cuando me llamó mi hermana estaba llorando, entonces yo pensé que les había sentado muy mal, ¿no? Pero no les había sentado bien y habían entendido muchas cosas, y mi hermana me estaba como muy emocionada por lo que le llegaba, ¿no? En el guión de la parte que a ella le tocaba. Entonces mi madre, yo ya sabía que iba a decir que sí, por eso me lancé a hacer la apuesta. Mi padre fue el que más costó de convencer, de hecho hasta 3 semanas antes del rodaje le mentíamos diciendo que continuábamos haciendo casting para el personaje pero que no lo encontrábamos, ¿no? Porque él decía que él no iba a salir, ¿no? Hasta que finalmente ya accedió. Vale, y en cuanto a mis familiares más alejados, mis tías, mis primos, mis abuelos, pues ahí fue la parte más psicológicamente y personal más profunda de toda la historia, ¿no? Porque yo en ese previo, en los ensayos, en convencerlos, es donde hice una terapia familiar que no había hecho nunca, ¿no? O sea, yo había hecho mi proceso personal de terapia en la consulta de un psicólogo, como mucha gente hace, ¿no? Pero todo el mundo sabe que es complicado poner en la práctica, ¿no? Aquello que ya has asumido dentro de una consulta, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un proceso súper intenso, súper profundo, donde hubo desde risas hasta llantos, y yo creo que a nivel catártico fue una de las partes más importantes de todo el proceso, porque además en los ensayos era yo, ¿no?, quien interpretaba a Lily. Ellos interpretaban a ellos, pero yo me interpretaba a mí para poder ensayar con ellos, y entonces eso generaba como un constante psicodrama, ¿no? Interpretar aquella secuencia otra vez y hablar sobre ella, ¿no? Entonces eso fue un poco el proceso. La pregunta que me ha surgido en esta respuesta es: cuando no ficcionaste tú, o sea, estás en México, vuelves a casa y a partir de esa experiencia personal no haces la película. ¿Fue posterior, anterior? A ver si te entiendo. ¿Me estás diciendo qué? Sí, ¿vives primero el proceso de volver de México y estar con la familia o lo imaginas? Vale, no. Yo escribo la película estando en México, viviendo en México todavía, y el guión se estuvo trabajando un año todavía en México,
antes de venir a empezar a producir aquí. Y la historia surge de todos, durante esos 7 años, pues venía a España casi siempre una vez al año. A veces había años que venía 2 por alguna cosa, una cosa de trabajo, una cuestión diferente. Y entonces durante esas estancias de vacaciones o de visitas es cuando sucedía este tour familiar, ¿no? Entonces yo escribo la película sobre ese momento, ¿no? Todavía estando en México. Vale. ¿Cómo definirías la película Family Tour? Yo la llamo un dramedy, que es un término inglés que me gusta bastante y eso que no me gustan mucho los términos ingleses. Pero porque no es una tragicomedia como conocemos en España la tragicomedia, ¿no? Aunque sí, es una tragedia al final, acaba mal, pero no llamarla de esa forma podía llevar mucha confusión. Entonces encontré el término dramedy, que me parece que se ajusta bastante, que es una comedia con drama, ¿no? ¿Por qué dices que acaba mal la película? Bueno, porque sí que la protagonista da ese paso hacia la madurez y asumir las propias frustraciones, ¿no? Y enfrentarse con los roles familiares que tiene, pero no es un final para tirar cohetes, no es estoy feliz, soy mejor, sino simplemente he cambiado, ¿no? A partir de ahora, como yo decida incorporar este cambio, ser mejor persona o no, no lo sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero es el simple retrato de un cambio, ¿no? De un paso. Ahora la pregunta obvia, la que yo creo que siempre te preguntan cuando haces entrevistas y hablas de Family Tour. Nuria Gago, ¿por qué un elemento de ficción en una historia tan real y tan cercana para ti? Sí, voy a empezar a preguntar a los reporteros que me den una respuesta ingeniosa a ellos, porque no sé qué responder. Yo te puedo responder, Dime. pero no sé si será ingeniosa. Yo creo que era como, o sea, como escribí en la crítica, un exorcismo personal muy profundo y necesitabas como mirarlo, necesitabas mirarlo. Tú estabas detrás de la cámara y necesitabas que alguien, otra persona, hiciera de ti para, no sé, o algo así, ¿no? O sea, Puede tampoco... ser, es complicado. Yo, si te soy sincera, ni yo misma lo puedo decir 100% el porqué. Creo que lo más auténtico es decirte que, primero, yo llevaba un peso en el rodaje muy, muy grande, ¿no? O sea, la producción, la dirección, un rodaje de muy bajo presupuesto en el que estamos 5 semanas con un plan de rodaje montado como un castillo de naipes, ¿no? En el que si se cae algo, no hay dinero para contingencia, no hay tiempo para contingencia. Es decir, tú has prometido al equipo que vas a trabajar en un periodo de tiempo por nada, en realidad por nada, por la experiencia prácticamente. Entonces, tú sabes que es un timing y un rodaje muy, muy apretado. Entonces, yo no me sentía con la capacidad suficiente de llevar esa primera película con todo ese peso y tener la objetividad de interpretar una Lili que yo tampoco ya no era y luego ver esa Lili que yo ya no era en la pantalla y decir sí, está bien o no, está mal, y encima ocuparme de los 50 otras cosas que surgían en cada toma, ¿no? En cada secuencia. Entonces creí que la decisión más acertada era desvincularme para poder perfeccionar eso, ¿no? Porque de otra forma a lo mejor iban a haber partes de la actuación que se iban a quedar cojas, ¿no? Y aparte, otra cosa importante es que el personaje de Nuria es el único que cambia y cambia de forma súper, súper sutil, es un cambio existencial, ¿no? Entonces, también la idea de trabajar ahí con una actriz sí era importante porque había que articular ese cambio, ¿no? En cambio, los demás personajes existen en la película, son así, pero son, ¿cómo diríamos? No cambian, son lo que son, ¿no? Entonces, también creí que una actriz por eso podía encajar ahí. Una pregunta a mí, siempre que estaba viendo la película, más que Family Tour, yo la hubiera titulado, pero una cosa muy personal, el desencanto de Lili, el desencanto, o sea, es el desencanto, es una experiencia que está viviendo y que le ha cambiado por dentro, que eso se refleje en el exterior. Por ejemplo, hay momentos como, no sé, como cuando
siguen a ese ex, ¿no? Y realmente la sorpresa que ve y tal. No sé, y cuando habla con la hermana, ¿no? Se siente como que ya no pertenece a esa familia, no sé. Y eso ya me parece que tiene que ser un proceso muy duro, ¿no? En la vida de alguien, de que tienes una familia tan grande y realmente sientes que ya no eres de ahí. Bueno, o que a lo mejor hay un problema con la gente de nuestra generación, yo creo, y la película yo mucho la pensé desde este punto de vista, que es la frigidez social y la frigidez familiar, la intolerancia social, ¿no? Somos muy ombliguistas, estamos todo el tiempo pensando que yo aquí no pertenezco, aquí no me siento, no tenemos nada que ver, ¿no? Con mis tías, ¿de qué voy a hablar yo? Y antes la gente se cruzaban por la calle con otras personas, se hablaban un momento, tenían un contacto social y se iban, ¿no? Y nadie era tan intolerante y tan elitista y ombliguista como nosotros, ¿no? Pues la película sí es el desencanto de ella y esa es como la parte del personaje, pero también es un poco la idea de tía, no puedes seguir siendo una frigia emocional, ¿sabes? Porque eso es parte de madurar y de ser adulto. Y si no puedes por ti misma, pues el entorno, en este caso la familia, te van a tener que dar 2 hostias de alguna forma para que sea así, ¿no? Entonces, sí, claro, todo es un desencanto. Por eso te digo que la película en realidad es un drama, ¿no? Y mucha gente me dice, oh, me has engañado, me dijiste que iba a haber una comedia y he salido con el corazón en un puño, ¿no? Bueno, sí, es que así es la vida, ¿no? O sea, un día te pasas el día riendo en una fiesta y dices, joder, que me lo he pasado, llegas a casa y se ha muerto tu gato, ¿no? Entonces, pumba, todo cambia, ¿no? Entonces, sí, hay desencanto en todo, pero a la vez también hay descubrimiento, ¿no? Cada día, entonces... Sí, otra cosa que también llama mucho la atención es la ausencia de música extradigética, o sea, música añadida. La única música que escuchamos es la que se pone un disco, el concierto que hay, que por cierto es muy revelador el concierto. Ahí ya sabes que la historia se está terminando, porque la historia no es muy convencional, no hay un inicio, un nudo y desenlace, sino llega esta chica, pasan una serie de cosas, pasa el concierto y después se marcha. Sí. ¿Por qué esto de la música? Esto de la estructura, mira, ahora te comento lo de la música, porque lo de la música me han preguntado, pero lo de la estructura no me lo han preguntado, tío, lo echaba de menos. Porque esto es algo que originó mucha controversia durante el proceso de la película, ¿no? Yo escribí el guión y decidí desvincularme de una estructura clásica porque yo lo que quería era retratar ese momento, esas vacaciones cíclicas. No sé si habéis visto Inside Diane Lewis de los Coen, que también dices, coño, un momento, pero ¿para dónde vamos, no? Pero luego cuando acabas con la sensación de que, coño, es que eso es, ¿no? Ese es el momento, eso es un momento, eso es una cosa que se repite en tu vida, ¿no? Y no necesariamente es principio final y al principio desarrollo y final. Entonces yo me puse súper testaruda en que yo quería esa estructura. Y entonces cuando yo enviaba el guión a los productores o a algunos amigos y tal, todo el mundo me devolvía, oye, pero es que deberías ser un poco más evidente en la trama, tía, o potenciar tal, o hacer... Y yo les decía, no, tío, es que a mí me gusta esta sensación de no yendo a ningún lado. Y entonces, finalmente, gané un premio en México que consistía en que, no sé si conocéis a Vicente Leñero. No. Vicente Leñero es el guionista más importante de México, pero él es muy poco convencional. Es un señor ya bastante mayor y es muy... La verdad es que es un tipo muy sabio, ¿no? Yo casi no lo conocía en ese momento. Entonces el premio consistía en que él durante 6 meses leíamos el guión una vez al mes y me daba inputs, ¿no? Y yo tenía que ir cambiando mensualmente, o sea, era como... Y él lo primero que me dijo fue, yo lo único que no quiero tocar de tu guión es la estructura. Y ahí fue la primera vez donde sentí que no me había equivocado, ¿no? Porque él me dijo precisamente eso, de por qué tu guión lo que tiene es que tú vives ese momento de esta forma y se retrata y pervive ahí dentro, ¿no? Y entonces cuando lo enviaba a las productoras y todo y buscaba dinero, mucha gente me respondía eso, ¿no? Es que si hay una estructura de que, igual si al final todo es la cena de Navidad, pues entonces todo adquiere sentido, ¿no? Y me resistí, y luego
ha implicado mucho sacrificio haberme resistido a ese cambio, ¿no? Pero yo no quería que fuera así. Y me parece que la película no hubiera tenido sentido de otra forma. Lo de la música. Ostras, soy muy anti-efectismo. Yo sé que tengo amigos que hacen bandas sonoras y sé que me van a odiar cuando digo esto, porque no, obviamente la música puede ser un contrapunto y puede ser no sé qué, y ves la entrada de Carros de Fuego y dices no tendría sentido sin la música, ¿no? Pero en mi caso me cuesta mucho imaginar la realidad con una banda sonora. O sea, para mí la realidad es el sonido ambiente. Entonces, imaginar cine mío, luego veo películas que tienen música, considero que es genial la secuencia y tal, pero mío, con una banda sonora, con una sonoridad falsa para mí, no me sale, no puedo. Entonces es por eso que solamente uso música diegética. De hecho, el sonido también es la banda sonora de las películas. También hay que tratarlo y también no tiene que resultar efectista, porque también se utiliza en muchas películas de esa forma. Otra pregunta es películas de referencia. No sé si has visto películas del Johan van der Kooiken, que tiene Es que no soy una cinéfila, ¿eh? Es un director holandés que hizo unas películas, las vacaciones del cineasta, que él filma las vacaciones de su familia. Es una película de unos 30 y pico minutos y va filmando, ¿no? Es que no lo conozco esto. Y después los diarios de David Perloff, que es un judío que vivía en Nueva York, que filmaba pues, su familia y el entorno, ¿no? Y los problemas políticos que se iban originando. Y no sé si has visto también Ítalo-Americano de Scorsese, que es una película que él habla, que salen sus padres, sale él, y hablan sobre todo el proceso de los ciudadanos de origen italiano en Estados Unidos. Es por si tenías algunas películas de referencia o de ficción, ¿no? Sí vieron y bueno, vamos a dejar que más te explica, pero más de ficción, ¿eh? Sí, pues es que yo me planteé mucho la película como no es un documental, entonces mis referentes siempre estuvieron basados en la ficción. Además de que yo no empiezo el proceso de referentes hasta que no entra en juego la directora de fotografía. Soy muy el concepto, la historia, y aunque parezca que mi estructura es muy sutil y que no va a ningún lado, o sea, lo que más trabajo al final es eso, todo el tiempo. Y en cuanto a referentes, pues claro, cuando empieza el proceso de visualización y, por ejemplo, me gusta mucho ir a localizar, me fascina ir a localizar, imaginar. O sea, aunque yo sepa que ya no va a ir en la secuencia, me la tengo que imaginar cómo lo harían en ese lugar, ¿no? Que la autora de fotografía está ahí esperando que nos vayamos a otro lugar porque sabe que ahí no va a ser, ¿no? Pero yo me encanta ese proceso de poco a poco, a medida que van pasando las localizaciones, voy empezando a plasmar más y más, ¿no? Y en ese momento es donde empiezo a ver películas. Y entonces, como lo que veo más son tonos y estética cuando empiezo a ver películas. Entonces vi La boda de Rachel, Margot the Wedding, The Savages, todas estas películas, dramas y comedias, ¿no? Que tienen que ver con la familia, entonces era mucho con el tono. Históricamente miramos muchas cosas, muchas fotografías, no me acuerdo los nombres. Y luego yo venía de haber estado inmersa durante mucho tiempo en un cine, que es el cine latinoamericano emergente, independiente, donde se trabaja muchísimo con no actores y con actores. Fundamentalmente ahora ya casi siempre con no actores. Y entonces yo había estado viendo muchísimo cine de ese, muchísimo, ¿no? Y también te ayuda un poco a darte cuenta, porque también conozco a algunos de los directores, entonces hablar con qué técnicas, cómo se puede, cómo te fue, qué pasó aquí, qué se hizo allí, ¿no? Pero por ejemplo Nicolás Pereda, vi mucho, El Arraigadas, El tema Escalante, hay tantos, ¿no? Pero a Julio Hernández Cordón también es amigo, él ha trabajado muchísimo así, entonces fue una mezcla más bien por ese lado. Sí, hace poco Fernando Trueba decía que el cine más emergente en Latinoamérica era el cine mexicano. Sí, es brutal, y la gente no lo conoce y es una lástima, porque es un cine que, una vez más, no va a salas comerciales. Entonces, al ir a salas comerciales,
Pues es que los festivales son muy lindos, tío, pero yo tengo unas ganas de poner mi peli en un cine comercial, que me dejen un día nada más para ver la reacción de la gente, que no va a festivales, porque es necesario saber también, o sea, qué sienten las otras personas que no están enfocadas a ver un cine de autor, ¿sabes? Sí, es una lástima que todo eso La se de pierda. Amat Escalante sí que se estrenó aquí. Eli sí se estrenó Sí. y tío, yo Eli no la he podido ver y me muero de ganas. Siempre he estado en un festival o he estado en no sé dónde, justo cuando la echaron. ¿Qué momento de la película te gusta especialmente? ¿Hay algún instante que tenías pensado y rodar y por lo que fuese no pudiste rodar o no pudiste incluir en el montaje final? Sí, hay una secuencia que a mí me gustaba mucho cómo salió y me gustaba mucho en el guión y todo, pero que Aina insistió mucho en eliminar y al final ella tenía razón por el tiempo. Es una secuencia en la que Lily va y visita a Stevie y Aleix, son una pareja de amigos que se acaban de comprar un piso, ¿no? Entonces ellos le van a enseñar el piso nuevo, que no está ni amueblado ni nada, todavía está en obras, y entonces va viendo todo el piso, ¿no? Y mientras van viendo todo el piso van abriendo como bromas y referencias a la vida anterior porque habían sido compañeros de piso, esto es real. Y entonces al final se sientan ahí con unas patatas chips en la mano en el suelo del comedor que todavía no está, o sea, que todavía hay vigas de la obra y tal ahí, y empiezan a cantar la Quinta Sinfonía de Beethoven, una estrofa cada uno, pero es algo que hacíamos cuando vivíamos juntos, pero no lo hacíamos con música, lo hacíamos con miaus, entonces hacíamos miau, 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 ¿no? Y todo continuaba, ¿no? Y íbamos cambiando de animal a veces. Esa secuencia es súper linda y tuvimos que quitarla porque por tiempo no nos emplazaba bien. Y la secuencia, una de las secuencias que me gusta particularmente es la del baño, la de apagar y encender la luz, porque fue muy intensa de rodar, muy intensa. No estaba, primero que es una secuencia que quería rodar con mucha calma y mucha privacidad y tal, nuestro baño era de minuto, además de minuto caíamos tres. Quería yo incluso dejar a Nuria sola con la cámara, ¿no? Y es una cosa que también probamos, y que ella fuera probando y ella fuera haciendo, ¿no? Y resultó que un día el equipo de sonido llegó completamente dañado. Entonces fue como, hostia, te digo, no había margen de imprevisto, ¿no? Entonces con Nuria, que es Nuria, la ayudante de dirección, que se llama igual, dijimos, pues ¿qué hacemos? Estas horas entre que llega un equipo nuevo hay que hacer algo que se pueda hacer sin sonido, o que se pueda grabar el sonido y luego sincronizar, pero buscamos secuencias que se pudieran hacer así y una de ellas era esta. Y claro, Nuria no venía tampoco preparada para nada para este momento y todo, entonces se lo propusimos y entre todas, como sabíamos las condiciones del rodaje, dijimos, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y joder, fue súper, o sea, Nuria se tuvo que meter como de golpe en el papel, todo el mundo tuvo que meterse como de golpe y como con un doble de concentración, yo creo que si lo hubiéramos planeado. Y fue súper intenso y me encantó como el accidente este del espejo, ¿no? Que queda aquí a mitad. También yo y Gris lo vimos como de seguida, ¿no? Cuando la pusimos fue como al principio el impulso inicial como de evitarlo, pero luego dijimos, no, si es que está perfecto ahí, ¿no? Entonces esa secuencia la recuerdo con mucho cariño. A mí me gusta mucho la secuencia del cementerio y después el espejo que haces con la muerte del perrito. O sea, yo creo que ella se pierde esa despedida, pero después tiene la opción, la oportunidad de despedirse otra vez de algún familiar, porque el perro no deja de ser un familiar, ¿no? Porque Sí. también le tiene mucho cariño la prima, ¿no? Sí, bueno, esa escena es curiosa porque bueno, Nuria Gago perdió su madre cuando más o menos tenía la edad de Olga cuando perdió su madre. O sea, comparten ese punto biográfico en común y entonces Nuria no había visitado ningún cementerio. O sea, ella no visita la tumba de su madre, no. Entonces fue un día complicado, fue un día difícil, sí. Fue un día como también lleno de emociones. ¿Cómo fue trabajar con Nuria? Enseguida le pareció interesante la propuesta y cómo fue
introducirse, dejar de ser Nuria Gago y convertirse en Lili Torres Expósito? Pues mira, trabajar con Nuria fue... O sea, a ella le enviamos el guión y vino a hacer la prueba y hubo mucho clic personal. O sea, a mí como lo hizo me encantó, me pareció súper natural, súper orgánica, súper sencilla, nada de artificiosa, no sé, ¿no? Como muy de la verdad. Y personalmente además nos llevamos, hubo muchísima química, ¿no? Entonces le dimos el guión completo porque solo habíamos entregado una secuencia, se lo leyó, me llamó, que le había encantado y tal, y dije, bueno, pues ahora que te ha encantado te voy a decir cómo siguen el resto de cosas, ¿no? Entonces le digo, pues es mi familia, pues tal, no sé qué, pues me dijo, hostia, es súper arriesgado, y dijo, sí. Y entonces ella me dijo, bueno, me lo voy a pensar, ¿no? Entonces me llamó, porque ya le dije, no tenemos mucho tiempo, ya hemos visto 114 chicas, a mí la que me gusta eres tú. Me tienes que decir algo, porque yo tengo que empezar a rodar ya. Entonces me llamó y me dijo, mira, a mí me encanta el proyecto, me quiero involucrar, pero solamente necesito como tener una prueba más de fe, ¿no? Y digo, bueno, entonces dime, ¿qué necesitas? Y me dice, como ya estar compartiendo con tu madre todo el tiempo pantalla, necesito saber cómo, o sea, quiero ver si ella puede actuar, ¿no? Entonces lo que yo hice fue grabar una secuencia, no me acuerdo cuál fue, fueron varios, ¿no? De mi madre y yo actuando la secuencia del coche, creo, la de los ojos. Y se la envié. Y me llamó y me dijo que sí, que adelante. Y de ahí empezamos un proceso de venir a casa, de estar en casa, de convivir con mi familia, de ver todos mis álbumes familiares, de hablar de cada persona, de mi historia. Bueno, pues es como meterte en la piel del personaje, ¿no? Pasa que el personaje está muy cerca, ¿no? ¿La pica el gusanillo a alguien de tu familia de dedicarse a esto? ¿O alguna tenía alguna propuesta? No, bueno, mi madre estaría encantada, ¿eh? Mi madre cree que actuar es como un hobby. Y ella dice, bueno, o sea, ella ha trabajado toda la vida en fábricas y es cocinera de un psiquiátrico ahora, entonces a ella actuar le parece, o sea, obviamente, el trabajo menos duro del planeta, ¿no? A mí me pareció muy convincente, me parece muy buena actriz. Sí, pero es que yo lo sabía. Mi madre siempre ha sido de muchísimo esparpajo y no tiene ningún problema ni ninguna vergüenza. ¿Es preferible hacer una película que ir a terapia? ¿O hay que ir a terapia? Hay que ir a terapia para poder hacer una película, yo creo, en la mayoría de los casos. Hay gente que hace terapia, también el arte, no sé. La psique humana es tan complicada. A mí lo que me parece muy interesante, como el estreno de la película se produce en el Festival de San Sebastián, en la sección Zabaltegui, una sección que honra mucho a las películas que participan. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, les envías la película, le encanta la película. Le enviamos la película desde mucho antes porque queríamos ver en qué festival español podíamos estrenar y teníamos varias propuestas. Y afortunadamente nos respondió bastante temprano, porque estábamos muy así. Y él durante el festival personalmente vino y me dijo que la película le había llegado muchísimo y que se había sentado muy identificado y que me deseaba mucha suerte, ¿no? Bueno, fue una experiencia muy rara, ¿no? O sea, yo me acuerdo que todo el mundo me decía, tío, ¿no estás contenta? ¿Sabes la película? Todos los pases vendidos y todos los coloquios súper bien, no sé qué, la prensa, todo bien, tal. Y yo, sí, yo les decía, no, sí, yo estoy contenta. Más que, o sea, estaba muy seria porque tenía una sensación muy extraña, ¿no? Muy de... no sé cómo explicarlo, todo el trabajo llega a su fin, en cierta manera, y tengo que explicar además en entrevistas y muchas cosas que no tenía previsto tener que personificarme tanto, ¿no? A lo mejor, pero la verdad es que es muy agradable ir a una proyección y ver y escuchar a la gente y sentir que la gente reacciona, ¿no? Y las preguntas, todo eso. ¿Hay alguna crítica que hayas leído y que se ajuste mucho a lo que tenías pensado? ¿O por el contrario dices, madre mía, me están machacando una parte de la película que yo creo que está muy bien, ¿no? ¿O hay gente que me ha dicho que está muy bien? Sí, no sé, mira, primero de todo lo que me ha sorprendido de casi todas las críticas que he leído eran buenas. Solo he encontrado 2 malas, lo cual no sé si es que tengo suerte y simplemente no veo las malas o qué pasa, ¿no?
también me ha sorprendido y me ha satisfecho mucho la idea de darme cuenta de que el mensaje de la película y la emocionalidad de la película llega, que para mí era lo más importante, que se entiende que es este proceso de frustración, de decepción, de desencanto, que llega a su fin, que pasa a la adultez. Entonces, en todo este aspecto estoy como muy sorprendida de que todo haya funcionado. La parte que más controversia ha creado, más preguntas ha creado y más opiniones diferentes ha creado es la de por qué no me interpreté a mí misma, ¿no? Esa es y de hecho creo que la única crítica así medio mala o regular que nos hicieron fue Jordi Costa en El País, y que se centraba básicamente en esto, ¿no? O sea, de que por qué Nuria Gago en mitad de la familia, ¿no? Y eso ha sido lo más... Bueno, y un bloguero que nos dejó en Zabaltegui fatal, o sea, así de fatal, que no sé quién es, pero me acuerdo que me llegó el clipping y dije, bueno, este es peor que Bollero. Gregorio Belinchón, ahora que estás citando a Jordi Costa, que es la crítica del País, Gregorio Belinchón hizo un artículo en El País que denominaba a este cine que se está haciendo al margen de la supuesta industria que siempre ha habido en el cine español, que yo creo que industria no ha habido mucha gente voluntariosa y que ha querido hacer cine, lo llamó el otro cine. Hace poco cuando estábamos hablando con Jonas Trueba, ¿vale? ¿Piensas que este tipo de cine que se está haciendo ahora, muy al margen, ¿no? Con crowdfunding o levantándolo como se pueda, se está haciendo por la situación de crisis o porque realmente hay muchas ideas que tienen que confluir y tienen que llegar, ¿no? A través de festivales y todo esto? Mira, yo creo que casi todo el arte y los procesos del arte a nivel colectivo o nacional o de tendencias surgen de un establishment y luego surge algo nuevo que rompe ese establishment y entonces eso se alimenta y puede ir cambiando, ¿no? Yo creo que este cine que llama el otro cine, que es básicamente el cine independiente, no sé por qué le llama el otro, surge de una generación de cineastas que tienen unas inquietudes y que tienen unos referentes similares y que tienen una forma de sentirse y de hacer cine diferente, ¿no? Y creo que sí, que hay una efervescencia y creo que el problema principal de todo esto no es la denominación que le das a ese cine o a ese otro cine, o si es independiente, o si es bueno, o si es malo, que sea así. Sino creo que el problema de todo esto es el gran desperdicio que está habiendo por falta de recursos, y lo pongo entre comillas porque creo que es buena distribución de recursos más que falta de recursos, que se está desperdiciando todo este talento, ¿no? Que sí hay cosas que surgen con mucho esfuerzo, pero luego hay otras que se quedan en el tintero, y si ves la cantidad de gente que tiene ideas brillantes que no puede llevarlas a cabo, es una pena, porque es una aportación cultural a tu país y a tu entorno que es súper valiosa, ¿no? O sea, hay películas que te cambian la vida, igual que hay libros que te cambian la vida. Entras a una película y todo el mundo sabe que puedes salir siendo una persona diferente, ¿no? Entonces, me da pena el desperdicio, ¿no? De todo este talento, efervescencia que hay, toda esta gente, ¿no? Con cosas muy profundas que explicar. Eso es lo que más me disgusta de este momento de crisis. Y me disgusta el repartimiento de las ayudas, me disgusta qué difícil es cambiar la burocracia del cine español, no sé cómo será en otros países, pero aquí, ¿no? Todo eso me disgusta, ¿no? Que el arte debería ser mucho más flexible en procesos burocráticos. ¿Cómo analizarías tu etapa como estudiante en el SCA? Pues yo tuve mucha suerte, muchísima suerte, porque me tocó una generación de compañeros que nunca hubiera imaginado que había gente, la verdad, tan excepcional personal y profesionalmente. Siguen siendo mis amigos, mis amigas, sigo trabajando con ellos, me siguen fascinando sus ideas, o sea, no sé, es una sensación muy agradable tener amigas a las que admires, ¿no? A nivel personal y profesional. Y para nosotros la SCAC
yo estoy segura que todas las personas de mi generación lo dirán, ¿no? Nos cambió la vida. Conocernos nos cambió la vida. O sea, fue entrar y empezar una vorágine, ¿no? Mira, qué ruidito. Fue entrar y empezar a trabajar juntos y sentir que había una química en toda la generación, ¿no? Y efectivamente yo creo que se ha traducido en muchos proyectos, muchas películas. O sea, mi generación es la de Alex Pastor y también es la de Mar y también es la de Hamoudi. Mi generación hay montadores de primera línea, hay guionistas. Es la generación de Neus, como fotógrafa, de Gris, de Eduard Grau, de Pau Esteva, que acaba de ganar el Goya. Entonces, no sé, el destino a veces te da, ¿no?, esas cosas tan maravillosas. Y yo lo que tengo que decir es que, aparte de profesionalmente, es increíble trabajar con ellos y siempre son solidarios contigo. Personalmente siguen siendo unas personas que ocupan en mi corazón un lugar muy grande, ¿no? Y que son mis mejores amigos, muchos de ellos. Ahora, para terminar, una última pregunta. Yo quiero que te acuerdes de esa película que viste por primera vez y te mostró, te enseñó, te abrió una ventana nueva para mirar. Yo, por ejemplo, para así cortar, es Ladrón de bicicletas. Yo, en el momento en que Bruno, en que al padre desesperado lo han cogido, que no ha podido robar la bicicleta, y Bruno lo mira y la agarra de la mano y se van. En la versión original, porque en la versión doblada había una voz en off católica muy agobiante, muy fatal, pero en la versión original se iban cogidos de la mano, ¿no? O sea, a pesar de las dificultades, si estamos juntos, vamos para adelante, ¿no? Sí. Y yo te invito a que recuerdes ese momento o esa película. Habrá muchas, ¿no? Pero... Sí, es que hay muchas, pero... Además, cuando uno te hace estas preguntas te quedas en blanco, ¿no? Hola, tú. Mi padre era muy... Sí, era, porque ya no lo es tanto, muy cinéfilo. O sea, una persona que me inculcó y que me llevó al cine fue él. Pero él veía muchas películas así de Z, y, o sea, Hellraiser, todas las de Hellraiser, Terrificamente Muertos, todo lo que era terror, me lo chuté con él, ¿no? Entonces viví una temporada hasta que yo crecí un poco, un periodo del cine muy intenso en cuanto al sentido que no lo veía como cine, ¿no? Lo veía como emoción pura y dura, ¿no? Mi madre dice que recuerda cómo tenía la compulsión desde a los 4 o 5 años, cuando teníamos el primer VHS, desde que estaba compulsivamente me ponía Bambi en VHS y me pasaba toda la hora de Bambi llorando sin parar y me la volvía a poner y me la volvía a poner al nivel que me la tuvieron que esconder, ¿no? Entonces, todo era como ir a terapia también. Sí, ¿no? todo era todo el tiempo emoción súper intensa, ¿no? Y la primera vez que recuerdo haber visto una película y haber pensado, hostia, el cine también puede ser mucha reflexión, fue con Blow Up de Antonioni. Wow. Sí, fue la primera vez que una película me llamó la atención. La vi bastante joven, no me acuerdo a qué edad la vi, pero la primera vez que pensé, hostia, un momento, esto es un mecanismo, ¿no? No me centré tanto en la emoción como en la idea de que esto es un mecanismo. Y entonces yo creo que esa fue la película que me cambió un poco el chip respecto al cine, ¿no?